Hola, habitantes de la oscuridad. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, cuéntenme, ¿de qué país me ven y a qué hora? Escríbanlo en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca pensé que el pasado pudiera alcanzarme de una manera tan aterradora. Todo comenzó en un pequeño pueblo de las montañas de Colombia, un hogar llamado San Vicente, donde el aire espeso y las noches interminables parecen esconder secretos que nadie quiere recordar. Yo había decidido mudarme allí después de mi divorcio, buscando un nuevo comienzo, lejos de todo lo que me recordara a mi ex esposa, Lucía. Pero, como pronto descubriría, algunos lazos son imposibles de romper, incluso más allá de la muerte. Lucía y yo nos habíamos separado en términos amargos. Nuestro matrimonio, que alguna vez fue lleno de pasión, se había convertido en un campo de batalla. Ella era una mujer intensa, de carácter fuerte, y yo, incapaz de entenderla, me alejé. La última vez que la vi fue en un tribunal, donde firmamos los papeles que nos liberaban el uno del otro. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería con vida. Un mes después de mudarme a San Vicente, recibí la noticia de que Lucía había fallecido en un accidente automovilístico. Aunque ya no éramos marido y mujer, la noticia me dejó un vacío extraño, como si una parte de mí hubiera desaparecido con ella. Pero no fue hasta unas semanas después que comencé a sentir su presencia de nuevo. Todo empezó con pequeños detalles. Escuchaba pasos en el pasillo de mi casa, a pesar de estar completamente solo. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación, y en ocasiones sentía una brisa fría que me recorría la espalda, incluso en las noches más calurosas. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, el estrés de la mudanza y el duelo. Pero una noche, todo cambió. Estaba sentado en mi sala, con solo la luz tenue de una lámpara iluminando la habitación. De repente, el aire se volvió pesado, como si alguien hubiera apretado el espacio a mi alrededor. Sentí una presencia detrás de mí, y antes de poder reaccionar, escuché su voz. Era Lucía, pero no como la recordaba. Su voz era un susurro frío, cargado de una tristeza que me heló la sangre. ¿Por qué me abandonaste, Carlos? Sus palabras resonaron en mi mente, claras y nítidas, como si estuviera justo a mi lado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio. Sin embargo, sabía que no estaba sola. Ella estaba allí, observándome, esperando. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse, cada ruido me hacía saltar de la cama. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. San Vicente era un pueblo pequeño, pero lleno de historias y supersticiones. Si alguien podía ayudarme, estaría allí. Fue así como conocí a doña Mercedes, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. Todos decían que tenía el don de comunicarse con los muertos. Con escepticismo, pero desesperado, fui a verla. Su casa era una estructura vieja y decrépita, con velas encendidas en cada ventana y un olor a incienso que impregnaba el aire. Doña Mercedes me recibió con una mirada penetrante, como si ya supiera por qué estaba allí. Sin que yo dijera una palabra, me señaló una silla y comenzó a preparar un té de hierbas. «Ella no descansa en paz», dijo finalmente, mientras se volvía la bebida con una cuchara de madera. «Lucía está atrapada entre este mundo y el otro, y su dolor la mantiene aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz temblorosa. Doña Mercedes me miró fijamente. «Debes enfrentarla, Carlos. Pero ten cuidado. Los espíritus atormentados son peligrosos. Su dolor puede convertirse en ira, y su ira en algo mucho peor». Salí de su casa con más preguntas que respuestas,
pero con una determinación renovada. Esa noche, preparé todo según las instrucciones de doña Mercedes. Doña Mercedes me había dado una pista, pero también una advertencia: enfrentar a un espíritu atormentado no era algo que se debía tomar a la ligera. Con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de preguntas, decidí prepararme para lo que fuera que tuviera que hacer. Siguiendo las instrucciones de doña Mercedes, compré velas blancas, incienso y un puñado de hierbas que, según ella, ayudarían a crear un espacio protegido. Me dijo que debía hacer un círculo de velas en el suelo de mi sala, encender el incienso y recitar unas palabras en voz alta. No temas mostrar tus emociones, me advirtió. Los espíritus atormentados se alimentan del miedo, pero también responden a la verdad y al arrepentimiento. Esa noche, con las manos temblorosas, coloqué las velas en el suelo, formando un círculo perfecto. Encendí el incienso y me senté en el centro, respirando profundamente para calmarme. El aire olía a sándalo y mirra, y el humo del incienso se elevaba en espirales hacia el techo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Lucía, comencé a decir, mi voz temblorosa pero firme. Si estás aquí, quiero que sepas que lo siento. Lo siento por todo el dolor que te causé, por no estar ahí cuando más me necesitabas. No fue mi intención abandonarte. El aire se volvió más frío de repente, y las llamas de las velas se inclinaron hacia un lado, como si un viento invisible las estuviera soplando. Sentí una presencia a mi alrededor, una energía pesada y opresiva que me hizo contener la respiración. Entonces, la vi. Lucía apareció frente a mí, pero no como la recordaba. Su figura era translúcida, como si estuviera hecha de niebla, y su rostro estaba pálido, casi blanco. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran vacíos y oscuros, como dos pozos sin fondo. Llevaba el mismo vestido blanco que usaba la última vez que la vi, pero ahora estaba desgastado y rasgado, como si hubiera pasado por algo terrible. Carlos, susurró, y su voz resonó en mi mente, fría y distante. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste sola? Sentí un dolor profundo en el pecho, como si su tristeza fuera mía. Lucía, nunca quise lastimarte, dije, luchando por mantener la calma. Fui un cobarde. No supe cómo enfrentar nuestros problemas, y en lugar de luchar, huí. Lo siento, de verdad. Ella flotó más cerca, y el frío que emanaba de su cuerpo me hizo estremecer. Es demasiado tarde para disculpas, dijo, y esta vez su voz sonó más fuerte, más aguda. El dolor que sentí, la soledad, no puedes imaginar lo que fue para mí. Las velas comenzaron a apagarse una por una, y la habitación se sumió en una oscuridad casi total. Solo quedaba la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Lucía extendió una mano hacia mí, y sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera intentando arrancar mi alma de mi cuerpo. Lucía, por favor, supliqué, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. No quiero lastimarte más. Dime qué debo hacer para que encuentres paz. Ella se detuvo, y por un momento, pareció dudar. Su rostro, antes lleno de ira, se suavizó un poco. No hay paz para mí, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Pero tal vez puedas ayudarme a encontrar algo de tranquilidad. En ese momento, supe que no estaba sola en esto. Lucía no quería lastimarme, solo quería ser escuchada, comprendida. Y aunque el miedo todavía latía en mi pecho, también sentí una determinación renovada. Tenía que ayudarla, sin importar el costo. El silencio en la habitación era denso, casi tangible. Lucía flotaba frente a mí, su figura fantasmal iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora parecían vacíos, como si algo dentro de ella hubiera cedido. Carlos, susurró, y su voz resonó en mi mente como un eco lejano. No puedo seguir así, atrapada entre este mundo y el otro. Necesito descansar. Sentí un nudo en la garganta.
Dime qué debo hacer, le dije, mi voz temblorosa pero firme. Haré lo que sea necesario para ayudarte. Ella se acercó más, y el frío que emanaba de su cuerpo me hizo estremecer. Hay algo que me ata a este lugar, dijo, su voz ahora más suave, pero cargada de tristeza. Algo que dejé sin resolver, algo que tú debes encontrar. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo como el miedo y la curiosidad se mezclaban en mi pecho. En el jardín de nuestra antigua casa, comenzó a decir, pero su voz se desvaneció por un momento, como si recordar le costara esfuerzo. Hay una caja enterrada bajo el árbol de magnolias. Dentro de ella hay algo que pertenece a mí, algo que nunca pude dejar ir. Encuéntrala, Carlos. Y cuando lo hagas, quémala. Solo así podré descansar. Las palabras de Lucía resonaron en mi mente como una orden, pero también como una súplica. Asentí lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Lo haré, le prometí. Encontraré la caja y te liberaré. Ella me miró fijamente, y por un momento, vi un destello de la mujer que una vez conocí. Sus ojos se suavizaron, y una lágrima fantasmal cayó por su mejilla. Gracias, susurró, y su voz sonó tan frágil que casi no la escuché. Luego, su figura comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad la estuviera absorbiendo. Las velas se encendieron de nuevo, y la habitación volvió a la normalidad. Cuando finalmente desapareció, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al día siguiente, me dirigí a nuestra antigua casa. El lugar estaba abandonado, con el jardín cubierto de maleza y el árbol de magnolias creciendo salvaje. Con una pala en mano, comencé a cavar bajo el árbol, sintiendo como el sudor corría por mi frente. Después de lo que pareció una eternidad, la pala golpeó algo sólido. Era una caja de metal oxidada, pequeña y con un candado viejo que cedió con facilidad. Dentro de la caja había una serie de objetos, cartas viejas, un collar que le había regalado en nuestro aniversario y un diario. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de los pensamientos más íntimos de Lucía, de sus miedos, sus sueños y, sobre todo, de su dolor. Era como si estuviera escuchando su voz de nuevo, pero esta vez con una claridad que me dejó sin aliento. En la última página, había una nota dirigida a mí. Carlos, decía, si estás leyendo esto, es porque finalmente he encontrado la manera de decirte adiós. Te amé con todo mi corazón, pero el dolor de perderte fue más de lo que pude soportar. Por favor, quema este diario y déjame ir. Necesito descansar. Con lágrimas en los ojos, tomé la caja y la llevé a un lugar seguro. Encendí un fuego y, uno por uno, fui quemando cada objeto. Las llamas consumieron las cartas, el collar y, finalmente, el diario. Mientras observaba cómo el humo se elevaba hacia el cielo, sentí una paz extraña, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. Esa noche, soñé con Lucía. Estaba en un lugar luminoso, rodeada de flores y con una sonrisa en su rostro. Gracias, Carlos, me dijo, y su voz sonó clara y tranquila. Finalmente puedo descansar. Cuando desperté, supe que era verdad. Las apariciones habían cesado, y la casa estaba en silencio. Lucía había encontrado la paz que tanto anhelaba, y yo, aunque con el corazón aún pesado, sabía que había hecho lo correcto. Desde entonces, he aprendido a vivir con los recuerdos, pero también con la certeza de que algunas historias, por dolorosas que sean, deben tener un final. Y aunque nunca olvidaré a Lucía, sé que ahora está en un lugar donde el dolor ya no puede alcanzarla,